Lunes 4 de agosto del año 2025. Oración de la noche. Muy queridos hermanos y hermanas de la Arquidiócesis de San Salvador y de otras diócesis hermanas que se unen a nosotros en torno a la palabra de Dios y a Dios de la Iglesia. Hoy este es un programa especial que consiste en las lecturas de hoy. Estamos programado en catedral a las 5 de la tarde. Y un día que pronuncié allí en la novena, del Divino Salvador del mundo. Un gusto comparto estas reflexiones que nos ayudan a vivir un momento nuevo en nuestra historia, bastante preocupante, de lo que se sucedió en la Asamblea Legislativa. Les dejo con el programa de esta noche. Alabado sea Jesucristo. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo, la gente lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: «Estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que vayan a los caseríos y compren algo de comer». Pero Jesús les replicó: «No hace falta que vayan, denles ustedes de comer». Ellos le contestaron: «No tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados». Él les dijo: «Tráiganmelos». Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto. Tomó los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo, pronunció una bendición. Partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que habían sobrado, se llenaron 12 canastos. Los que comieron eran unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Palabra del Señor. Queridos hermanos sacerdotes y religiosas, hermanos que están presentes aquí, que están también de nosotros de tantas partes del mundo, hermanos y hermanas en el Señor, estoy muy emocionado viéndoles a ustedes. Tanta gente que está también con nosotros de distintos lugares, en vivo, otros lo harán en diferido. Somos una gran asamblea en oración y en esperanza, y también muchos con grandes preocupaciones personales, generales o también de país. Esta tarde tenemos un mensaje de Dios para nosotros. Dios nos habla de 3 maneras. Nos habla en su palabra, nos habla por las personas, y nos habla en los acontecimientos. El acontecimiento tremendamente importante que tú nos estás hablando, y es lo que pasó con los diputados que aprobaron reformas a la Constitución política. Muchos ni cuenta se dieron, pensando en las fiestas allá en el campo de la feria. Otros les da lo mismo. Los que piensan un poco saben que es algo sumamente importante y que es sumamente grave. Así camina la Iglesia, entre consuelos y persecuciones, entre luces y sombras, con alegrías y tristezas, angustias y esperanzas, dice el concilio. Yo pienso en Monseñor Chávez y González. En su escudo de obispo tenía la silueta del volcán de San Salvador. Y abajo las palabras: a él tienen que escuchar. Y hay muchas voces que se quieren acaparar nuestra conciencia y nuestra mentalidad. Casi todas son voces mentirosas,
falsas, alienantes, deshumanizantes. Dios nos habla. Hoy tiene algo muy importante que decirnos. Esta mañana, rezando los laudes, encontré una frase que todos conocemos. Decía la frase: ten compasión del pueblo que lleva tu nombre. Las parejas la conocen, ¿verdad? Si yo digo, divino Salvador del mundo, salva a la nación que lleva tu... Eso vamos a hacer ahora. Siempre necesitamos ser salvados. Y hoy mucho más que otros tiempos. Salvador del mundo es el Cristo transfigurado, el Cristo humano, el Cristo de la pasión, el Cristo de la resurrección. El rostro de Cristo se presenta así. Y ese Cristo nos invita a ser como Él, que a transfigurar por Él. Pero para eso hay que ser pueblo, no ser masa. Decimos en Romero, Dios quiere salvarnos como pueblo. Dios no quiere masa, quiere pueblo, decíamos en Romero. Decía, ¿qué es la masa? El montón de gente, cuanto más alienada mejor, cuanto más ignorante mejor. Mucha gente no es pueblo. Y la han cada día masificado más con toda la propaganda que ahora domina el mundo. Que es el pueblo, dice la comunidad organizada donde todos buscan el bien común. Eso queremos ser nosotros, una comunidad organizada, buscando un proyecto común, un proyecto de país. ¿Qué país queremos nosotros? ¿Qué país quiere Dios? Dice, es un país donde se haga presente el reino de Dios. Por tanto, que haya comunión con Dios entre nosotros como hermanos en una sociedad justa, fraterna, solidaria, en paz y abierta a Dios. Ese es el proyecto de Dios. Ese proyecto está muy maltrecho en este momento. De ahora depende estar en esa comunión con Dios. Somos un pueblo profundamente religioso. En comunión con los hermanos eso cuesta más, estamos en un mundo donde nos ponen a pelear unos con otros, donde el odio se destila por todas partes. Una vez no quieren ni abrir el periódico, ni poner los noticieros, porque abunda ahí lo tóxico, no lo que hace feliz. Un reino que se presenta en una sociedad justa, no la tenemos. Fraterna, tampoco la tenemos. Solidaria, tampoco. Abierta a Dios, gracias a Dios que sí. Y esta semana estamos pensando en ese Dios que está aquí presente y camina con su pueblo. Pero el mundo que queremos está siendo ahora negado. Es un mundo que queremos vivir la democracia. Eso supone diálogo, supone respeto a la dignidad humana, supone tolerancia, respeto a los derechos humanos, supone ser un pueblo libre. Muchos no nos sentimos libres en El Salvador. Qué importante entonces pensar en lo que Dios quiere para nosotros y decir, ¿cómo podemos contribuir a que ese proyecto se vuelva realidad? Monsignor Romero nos enseñó qué país es el que responde al proyecto de Dios. Enseñó con sus palabras y también con su testimonio, sobre todo con su muerte entregada por la salvación de este pueblo. Para hacer realidad ese proyecto, Él entregó su vida. Y es antes de su muerte, hizo suyo un himno que Él mismo pronunció en este micrófono del púlpito con gran entusiasmo. Comienza el himno así, vibran los cantos explosivos de alegría. Voy a reunirme con mi pueblo en catedral. Miles de voces nos unimos este día para cantar en nuestra fiesta patronal. Eso estamos viviendo hoy, ¿no es cierto? Aquí hay historia, hermanos y hermanas. Aquí hay sangre, aquí hay esperanza, aquí hay lágrimas, aquí hay también vida nueva. La catedral, recuerden cuando fue quemada, se quemó. Era de madera y lámina la catedral. Se reconstruyó. En el año 86 el terremoto la dañó.
la restauraron. Y aquí estamos ahora, una bellísima catedral, donde está nuestra historia como país y como iglesia, simbolizada en forma insuperable. Estar aquí es una gracia especial, sobre todo cuando uno baja, esa gracia llega donde está la tumba de nuestro pastor y mártir Monseñor Romero. Estamos celebrando entonces hoy también un santo muy importante, San Juan María Vianney, el cura de Ars. Patrón de los sacerdotes de todo el mundo, no solo de los párrocos. Un hombre humilde, sencillo, le tocó nacer en un ambiente de gran violencia en Francia. Le tocó sufrir la Revolución Francesa, donde fue la iglesia perseguida, donde había que se va a la misa de escondidas. Un hombre sencillo, campesino. Le costó terminar su estudio de sacerdote, pero un hombre santo. Y un santo que iba a ser el confesor de toda Francia. Pasaba hasta 18 horas confesando al día. Nosotros hemos recordado hoy los sacerdotes, según un convivio que tuvimos este mediodía, vimos el hombre de la Eucaristía, el hombre de la oración, el hombre de la penitencia, el hombre entregado a su pueblo. Llega a Ars, un pequeño pueblito lleno de vicios, y lo transformó en un pueblo totalmente diferente. Un sacerdote es un puente, un constructor de puentes. Recordemos que vimos ese símbolo en la peregrinación a Cuna del Profeta el día 1 de agosto. Hicimos un acto en el puente Cuscatlán pensando en nuestros migrantes. La Iglesia, decía el Papa Francisco, y lo dice el Papa León, no levanta muros, la Iglesia construye puentes. El sacerdote es un pontífice, un constructor de puentes. Hay una canción muy antigua que repite esta idea en forma tan bella. Voy a leer esta canción. Oigámosla pensando en el sacerdote, aquel que te bautizó, aquel que te dio la primera comunión, el que te asistió al matrimonio de sus papás, el que enterró a seres queridos. Dice así el canto: un anhelo ferviente hay en mi pecho, que solo tú conoces, oh Señor, el anhelo de ser toda mi vida un puente entre las almas y tu amor. Un puente que partiendo de la nada llegue a la orilla de la eternidad. Un puente al que todos pisar puedan en busca de tu amor y tu amistad. No importa que el dolor de 1000 pisadas marquen en mí huellas ensangrentadas. Yo quiero ser solo puente divino y que seas tú el final de este camino. Señor, haz que este puente no se rompa, mientras pueda servir a mis hermanos. Y cuando nadie lo necesite, destrúyelo a tu antojo entre tus manos. Monseñor Romero fue un puente, y el puente lo rompieron a balazos. Hoy este hermano son mártires de la iglesia, que es el sacerdote Napoleón Macías, lo mataron en el templo de San Esteban Catarina, un día como hoy, 4 de agosto de 1979. Un sacerdote extraordinario, entregado a su pueblo, que se arriesgó y le entregó la vida cerquita del altar. Fueron a su funeral Monseñor Rivera y Monseñor Romero. Ese pueblo somos nosotros, un pueblo martirial. ¿Cuántos sacerdotes asesinados? Ese pueblo somos, por lo tanto tenemos una herencia que no podemos dilapidar y que no podemos olvidar. ¿Cómo es el puente hoy? En un momento tan difícil de nuestra historia, ya sin control de la vida del pueblo, más que por los que están odiando el país, donde no hay quien nos defienda. ¿Qué toca hacer a la iglesia? Escuchemos la palabra de Dios. Decía el Papa Francisco, hay que tener un oído atento a la palabra y el otro oído pegado al pueblo. Eso aprendimos de nuestros mártires. La palabra y el pueblo de Dios. ¿Qué nos dice la palabra esta tarde? Moisés aparece en la primera lectura
bien desanimado. No aguanta ya tanto reclamo del pueblo. Le piden que mejor deje regresar a Egipto porque ya están de comer todos los días el maná. Allá tenían pescado gratis todos los días, dicen ellos. Y Moisés se queja con Dios. Y quiere tirar la toalla. Yo solo no puedo cargar con todo este pueblo, le dice a Dios, pues es demasiado pesado para mí. Si me vas a tratar así, por favor, quítame la vida y no tendré que pasar tantas penas. A veces queremos tirar la toalla también nosotros, ¿verdad? Como ciudadanos, como pueblo. Y dejar de llevar por la corriente, empobreciéndonos y siendo incapaces de ser constructores del mundo que Dios quiere para nosotros. ¿Qué dice el Evangelio? Jesús se aleja de la multitud y se va a un lugar solitario. Envía a la gente, a sus discípulos al otro lado del lago, la gente se adelanta, Jesús llega allá y siente compasión y les predica largamente. Cristo siempre tiene compasión y no puede quedarse indiferente, tampoco ahora. En este momento que vivimos no va a quedarse indiferente, va a actuar. La gente, los discípulos se desesperan porque se hace tarde. Piden que despida a la gente, que vean cómo se arreglan con la cena. Les dice, denles ustedes de comer. ¿Cómo? Si no hay aquí dónde comprar nada. Aquí hay 5 panes y 2 pescados. Tráigamelos. Dice el Evangelio, tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a sus discípulos para que los distribuyeran a la gente. Fíjense una cosa, los discípulos fueron instrumentos para dar a comer a la gente. Fueron responsables de la gente. Ese es el papel del sacerdote también. Es el instrumento de Jesucristo, como lo fue el cura de Ars, Monseñor Romero, Padre Macías y tantos mártires nuestros. Tantos sacerdotes tan ejemplares que hemos visto en esta vida nuestra. Ese es el papel de los pastores. Dar de comer al pueblo. Primero, el pan de la palabra de Dios, sin manipularla, sin instrumentalizarla, sin dar un evangelio a la carta, el que a mí me gusta más, a esa iglesia voy. Si el evangelio es tal como él lo predica, y el evangelio es el Cristo mismo. Hay un documento que impactó mucho a Monseñor Ricardo Urioste, que es del Sínodo sobre los obispos como testigos de la esperanza. ¿Cuándo salió el documento postsinodal? Monseñor Urioste lo leyó y se sorprendió al llegar a un párrafo dedicado a cómo ser, como obispo, profeta de esperanza. Y me dijo, mira, aquí está lo que es Monseñor Romero, descrito por el sínodo de los obispos. Él leyó en la parte en la que el documento postsinodal dice lo siguiente en el número 67. Dice, en este ámbito de espíritu misionero, los padres sinodales se refirieron al obispo como profeta de justicia. Hoy más que ayer, la guerra de los poderosos contra los débiles les ha abierto profundas divisiones entre ricos y pobres. Los pobres son legión. En el seno de un sistema económico injusto, con disonancias estructurales muy fuertes, la situación de los marginados se agrava día a día. En la actualidad hay hambre en muchas partes de la tierra, mientras en otras hay opulencia. Las víctimas de esas dramáticas desigualdades son sobre todo los pobres, los jóvenes, los refugiados. En muchos lugares también la mujer
es envilecida en su dignidad de persona, víctima de una cultura hedonista y materialista. Y una parte más interesante, la que le impactó a Monseñor Urioste. Dice, ante estas situaciones de injusticia, y muchas veces sumidos en ellas, que abren inevitablemente la puerta a conflictos y a la muerte, el obispo es defensor de los derechos del hombre, creado a imagen y semejanza de Dios. Predica la doctrina social de la Iglesia, defiende el derecho a la vida desde la concepción hasta su muerte natural. Predica la doctrina social de la Iglesia fundada en el Evangelio y asume la defensa de los débiles, haciéndose la voz de los que no tienen voz. ¿Les esa palabra? La voz de los que no tienen voz, ¿cómo se llamaba aquí? Monseñor Romero. Para hacerse valer sus derechos. No cabe duda de que la doctrina social de la Iglesia es capaz de suscitar esperanza incluso en las situaciones más difíciles, porque si no hay esperanza para los pobres, no la habrá para nadie, ni siquiera para los llamados ricos. Esto es lo que estamos meditando, hermanos y hermanas. ¿Qué hacer como Iglesia? Es testigo de la esperanza como pastores. Lo supone asumir lo que la Iglesia enseña en su Evangelio y en su doctrina social. Y aprender eso como fieles, discípulos de Jesucristo. Asumir responsabilidades. Prepararse, formarse. Nos esperan tiempos muy difíciles, donde no hay quien nos va a defender a nivel oficial. De todo va a ser posible a nivel de arbitrariedades. No nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Nuestra fe en Cristo nos va a llevar a dar una respuesta desde la fe. Y tú que hayan los pastores un papel muy importante. Tal como le enseñan los papas que todos amamos tanto, ¿verdad? Juan Pablo II, Francisco y ahora León XIV. Así que estar aquí esta tarde es un momento de esperanza y también de compromiso. No es para quedarse quejando, es para asumir responsabilidades sabiendo que no estamos solos, que Dios está con nosotros. Decía el Papa Francisco, esa ancla del que se agarra uno se llama Jesucristo, que en su cruz derribó el muro que separaba a los pueblos, el odio, y hizo de todos un solo pueblo. Ese pueblo hay que construir entre todos. Eso, Señor Dios, hay que sobrevivir de todos nosotros. Estamos atomizados, muchos estamos alienados, adormecidos, anestesiados. Así no se construye el futuro. De todos los jóvenes que están acá escuchándome, aquí o en tantas partes a través de redes de comunicación, de redes sociales, ustedes tienen jóvenes, como decía el Papa León, ustedes tienen que ser esperanza. ¿Cómo? Siendo luz del mundo y sal de la tierra, pero siendo coherentes con lo que dicen creer, que el Señor les lleve a ser otros Cristos. En su juventud pueden cambiar el mundo. Están los jóvenes en Roma, ¿verdad? Terminado su jubileo. Qué bonito pensar que los que fueron a la caminata, la mayoría eran jóvenes. Y lo hicieron con tanta ilusión, tal vez sin saber tantas cosas que les hacen sufrir. Es un reto para los que somos pastores, acompañarles, caminar con ellos, indicarles un camino, sobre todo con nuestro testimonio. Así que estar aquí es ahora un momento hermosísimo, pero también bastante comprometedor. Divino Salvador del mundo, salva a la nación que lleva tu nombre. Divino Salvador del mundo, Divino Salvador del mundo, alabado sea Jesucristo. La bendición de Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea sobre ustedes y les acompañe siempre. Felices fiestas agostinas, que pasen muy buenas noches, alabado sea Jesucristo.